Bienvenidos un martes más al mejor canal de moda, aunque la gente no lo sepa todavía. Hace unos vídeos hablé sobre la moda masculina del siglo XIX, que te voy a dejar por aquí por si lo quieres ver. Y hoy toca hablar, obviamente, de la moda femenina. Pero antes, si te gusta el contenido de moda, suscríbete porfa, comenta lo que te apetezca y sígueme en Instagram y en TikTok, porque bueno, en TikTok voy subiendo cosas diferentes a las que subo por YouTube y en Instagram espero en algún momento, no sé cuándo, empezar a subir fotos guays. Entonces, pues nada, yo te lo dejo por si te apetece. El siglo XIX es una época que está marcada por grandes momentos históricos, ¿no? Tenemos revoluciones políticas, tenemos avances tecnológicos, por ejemplo con la revolución industrial, y tenemos muchos avances sociales que obviamente van a afectar a la moda y a la industria. Lo primero es la revolución industrial. La revolución industrial lo que va a traer va a ser una gran cantidad de nuevos tejidos, como puede ser el algodón, o de nueva maquinaria, como pueden ser los telares que permiten fabricar estas telas, como puede ser la máquina de coser que permite fabricar más rápido prendas de vestir. ¿Y todo esto qué va a hacer? Bueno, pues que obviamente cuanta más producción, más barato es producir. Entonces va a abrirse un poco el consumo de moda, es decir, más clases sociales aparte de la aristocracia más rica o de la alta burguesía va a empezar a poder consumir moda. Tenemos también movimientos artísticos que van a influenciar, como puede ser el romanticismo. El romanticismo lo que busca es captar el sentimiento detrás de la naturaleza humana, y esto se va a transmitir a la moda con mucha ornamentación, el uso de volantes, el uso de encajes, por ejemplo. Rompiendo con este romanticismo tenemos el realismo, que lo que busca es captar la realidad tal y como es. Aquí vamos a ver cómo el costumbrismo, por ejemplo, va a abrirse paso dentro de las tendencias pictóricas. Y no sé si realmente es una evolución del realismo o no, pero el impresionismo bebe un poco de lo mismo, ¿no? Bebe de plasmar la realidad tal y como es, pero desde un enfoque diferente. El impresionismo lo que busca es transmitir realidad a través de la luz y del color que tenían pues, los objetos, las personas o los paisajes. Aparecen también las primeras casas de moda, como puede ser la de Charles Frederick Worth, del que ya hemos hablado en el canal, te lo dejo por aquí por si te apetece ver el vídeo, y que trae avances, como puede ser el primero en tener etiquetas que firman, ¿no? y que identifican la procedencia de una prenda, o también el de presentar sus colecciones con modelos. Pero bueno, en este vídeo yo te cuento con más profundidad, ¿no? qué hizo y qué no hizo Worth. Las dos grandes épocas históricas que vamos a vivir en este siglo XIX va a ser en Reino Unido esa era, ese estilo victoriano, ¿no? que coincide con el reinado de la reina Victoria, la abuela de Europa, y después en el resto de Europa tenemos esa Belle Époque, ¿no? Ambos se caracterizan por ser un periodo de prosperidad económica y en el que pues tenemos relativa paz. Todo esto lo que plasma es la realidad en la que la industria de la moda se sitúa en el siglo XIX. Para hablar de cómo es la moda en esta época, lo que tenemos es que irnos al siglo anterior. Es decir, en 1789 se produce la Revolución Francesa. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que a nivel político haya un cambio de régimen. Pasamos de un régimen absolutista a un régimen, pues, teóricamente como más abierto a nivel político. Y esto estéticamente también se refleja. La estética lo que busca es también romper con lo anterior. Teníamos una época de ostentación y opulencia, María Antonieta, y pasamos a una época de fluidez y de comodidad. Aquí se produce un avance súper importante en la moda femenina, que es la eliminación del corsé. ¿Cómo? Bueno, pues a través del vestido imperio. Entre tú y yo, si quieres saber lo que es un vestido imperio, los Bridgerton, vestidos imperio todos, para que tú y yo nos entendamos. El corte imperio se caracteriza porque tenemos un escote redondo o cuadrado que se ajusta al pecho y marca el pecho, y después tenemos un corte por debajo, y después cae la tela, se deja fluir. Normalmente remata en una pequeña cola, y después las mangas pueden ser una manga farol, que es la más habitual, o tener una manga larga o una manga pegada al brazo. La representante más importante del vestido imperio va a ser Joséphine Bonaparte.
En este retrato de Josephine lo que vemos es cómo cumple con esos criterios habituales del vestido imperio y donde así sí que tenemos pues cierto uso de joyería o de piedras preciosas para decorar ciertas partes del vestido, así como ese volumen en la manga. En este otro ejemplo podemos ver cómo el vestido imperio pues tiene en este caso un escote cuadrado, tiene manga farol y cómo acaba también en esa corta falda que decíamos antes. Podría decirse que el vestido imperio bebe principalmente de la túnica griega, ¿no? Y donde el uso de materiales se usan pues materiales mucho más austeros, como puede ser el algodón. En España esta tendencia también va a calar, podemos verlo en este retrato de la familia de la duquesa de Osuna y su familia, donde pues se refleja que todas llevan este vestido imperio. Esta tendencia durará relativamente poco, porque en 1830 se volverá a esa estética anterior, es decir, vuelven a aparecer los corsés, volvemos a utilizar accesorios como pueden ser los guantes, los paraguas, los bastones, volvemos a utilizar faldas con mucho volumen, donde teníamos muchas capas de tela, las enaguas, ¿no?, para conseguir ese volumen, y donde por tanto podríamos decir que se produce la gran derrota de la moda femenina, ¿no?, porque al fin y al cabo volvemos a una estética que realmente dañaba la salud de las mujeres. Por ejemplo, en este retrato de María Cristina de Borbón, que data de 1831, podemos ver cómo volvemos a tener una cintura muy fina por culpa del corsé, donde tenemos las mangas jamón muy abullonadas, donde volvemos a tener una falda muy voluminosa, ¿no?, gracias al uso de crinolinas o de miriñaques. La crinolina es una estructura que venía a sustituir a las enaguas y que en un primer momento se hacía de crin de caballo. Posteriormente, y siendo una de las primeras aplicaciones de la tecnología a la moda, aparecen los miriñaques, que son una evolución de la crinolina, donde el material que se utilizaba era el acero. Tanto la crinolina como el miriñaque van a ir evolucionando y hacia finales de siglo el volumen se va a traspasar a la parte trasera, utilizando el polisón, que era un cojín que se ponía en la parte baja de la espalda para conseguir la silueta en forma de S. Una lectura que también se puede hacer de estos volúmenes en la falda era que, al fin y al cabo, la mujer estaba recluida en una esfera doméstica. Por lo tanto, la esfera doméstica implica hacer tareas del hogar. Pero cuanto más grande es la falda, más complicado es realizar esas tareas. Por lo tanto, necesitas a gente que haga esas tareas por ti. Al igual que, cuanto más grande es el miriñaque, más acero lleva, por lo tanto, más caro es. Por lo tanto, podríamos concluir que hay una relación directamente proporcional entre el volumen de las faldas y la clase social a la que pertenecías. Es decir, una mujer, cuanto más grande fuese su falda, podría decirse que más dinero tenía. Yo lo he leído y es una conclusión que me parece bastante lógica. Que la mujer sea la parte de la sociedad, ¿no?, que se preocupa por las tendencias, ¿qué va a hacer? Bueno, al fin y al cabo va a haber consumo, porque la moda implica que haya un consumo. Esto va a hacer que aparezcan los primeros grandes almacenes, es decir, los almacenes más famosos, ¿no?, como pueden ser Galerías Lafayette, Harrods o Le Bon Marché en París, nacen en esta época. Nacen de ese consumo de moda por parte de las mujeres. Obviamente, estamos hablando de que hemos dado un paso atrás. A mediados del siglo vamos para atrás. Esto, obviamente, va a traer que grupos sociales se rebelen contra esto. Y será en Estados Unidos, en torno a los años 50, donde Amelia Bloomer reivindique el uso de lo que hoy entendemos como pantalones bombacho en la vida habitual de la mujer. ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo ella lo que defendía es que el corsé traía muchos problemas a nivel de salud, a nivel de comodidad y a nivel de higiene en las mujeres. Realmente ella no es la inventora del bloomer como tal, ¿no?, del pantalón bombacho, sino que es Elizabeth Miller, que es una abogada y defensora de los derechos de las mujeres, que defendía y utilizaba ella misma los pantalones bombacho en las actividades que tenía que realizar. Aquí nace un grupo social como son las bloomers, ¿no?, que reivindican este uso del pantalón para la mujer por la comodidad que trae, y obviamente esto va a ser un shock social, es decir, van a ser el centro de la crítica social, porque al fin y al cabo estaban rompiendo un estereotipo tan fuerte como que el pantalón es únicamente de hombre. Lo que en un primer momento era una reivindicación por razones de salud, obviamente se convierte en una reivindicación política en pro de los derechos de las mujeres
y lo que va a hacer es que eso acabe valga la redundancia, con el uso del pantalón. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos los derechos que se venían reivindicando con la figura o las figuras de las bloomers van a quedar opacados, ¿no?, por toda la crítica que recibían por la forma de vestir. Por lo tanto, muchas mujeres lo que hacen es volver un poco a la senda del vestir tradicional femenino para que realmente se las escuchase, ¿no?, para que las críticas fuesen directamente a qué es lo que defendían y no qué es lo que llevaban. Realmente no será hasta finales del siglo XVIII cuando, gracias al deporte, irónicamente, ¿no?, que se permita el uso de pantalones bombacho para las mujeres cuando utilizasen una bicicleta. Si hablamos de iconos, ¿no?, en esta época, tenemos que hablar obviamente de la reina Victoria. La reina Victoria va a ser muy influyente no solo en Inglaterra, sino que en todo el mundo, porque sienta las bases de tradiciones que tenemos a día de hoy, que para nosotros pues obviamente son tradición, pero que nacen en esta época. Ella era una apasionada de la moda, parece ser, ¿no?, que desde pequeña se fascinaba con las puestas en escena de los ballets, de las obras de teatro, y ella hacía sus bocetos y vestía a sus muñecas. Y gracias, obviamente, primero a que era la reina de Inglaterra, que eso, pues quieras que no, siempre te da una posición de que la gente te va a escuchar. Y después a que su estilo era muy tradicional, es decir, ella se vestía de una forma que todo el mundo podía utilizarlo, ¿no? Era una forma que no era disruptiva. Por lo tanto, el público objetivo, todos sus súbditos, pues querían copiar su estilo. Ella va a vestir tradicionales, va a ser el ejemplo del siglo XIX. Y, por ejemplo, le debemos a ella que los vestidos de novia sean blancos. No es que no se utilizase el blanco, es decir, la alta sociedad ya utilizaba el vestido blanco, el color blanco, como el color de vestido a la hora de casarse. Lo que pasaba en el resto de las clases sociales era pues que dentro del poder económico de cada persona, bueno, de cada familia, una mujer cuando se iba a casar, pues si podía, se compraba un vestido específico para su boda, pero no le daban importancia al color. Pero el uso por parte de la reina Victoria del color blanco cuando se casa, lo que hace es que eso, ayudado de toda la influencia que ya que había conseguido ya con anterioridad, pues que acabe vinculando el blanco con el color nupcial. Por lo tanto, esta estética que presenta la reina Victoria y que va a seguir, por ejemplo, la reina Isabel II aquí en España, es una estética en la que tenemos un corsé muy ajustado, tenemos faldas con mucho volumen, pero hay una diferencia respecto a la estética del siglo anterior, del siglo XVIII. María Antonieta, por ejemplo, llevaba corsé y llevaba faldas con mucho volumen, pero siempre iba muy tapada. En este siglo XVIII lo que tenemos es que normalmente tenemos escote barco, es decir, tenemos siempre los vestidos que dejan los hombros al descubierto. Ya había adelantado que en España, por ejemplo, adoptaba esa tendencia del corte imperio. ¿Por qué? Bueno, pues porque París sigue siendo la capital de la moda, de la nueva moda, pero sigue siendo la capital. Aunque podría decirse que en España tenemos 4 periodos o 4 estilos diferentes. A principios del siglo tenemos el neomanierismo, que bebe del teatro, ¿no? Entonces tenemos como un vestir muy teatral, tenemos muchos volantes, tenemos mangas jamón, tenemos recogidos altos. Después tenemos lo que se llama el vestido sencillo, que sería pues ese vestido corte imperio. Después tenemos el neorrococó, que sería esa estética, ¿no?, tradicional del siglo XIX, donde volvemos a tener volumen, volvemos a tener ornamentación, volvemos a tener volantes y tenemos ese escote abierto. Y ya por último tendríamos el estilo estructuralista, que es como la evolución del neorrococó. Tenemos un lenguaje de estilo más o menos similar, pero tenemos un talle elevado, una falda mucho más amplia y por tanto el talle de la mujer recorta. También se crea esa vinculación de lo femenino con lo delicado, con lo sencillo, ¿no?, inspirado en las hadas, en las ninfas. Aunque sí que es cierto que es de la mujer joven. A partir de los 25 años ya la mujer tenía que empezar a vestir de forma mucho más seria, ¿no?, con vestidos mucho más estructurados, colores mucho más oscuros, ¿no?, mucho más, como pues eso, más de señora, no vamos a mentir. Por tanto, y con todo esto, lo que vemos es que la estética femenina es muy volátil. Y eso que probablemente tampoco he profundizado no mucho en todos los cambios que se producen, ¿no? Pero sí que podemos tener esta visión
de todo el siglo, ¿no? De todas esas evoluciones que se van produciendo y de cómo cada pequeño avance supone un retroceso, ¿no? Y además de esto es algo que se va a ver más adelante, ¿no? Tenemos este avance del corte imperio que libera a la mujer y después volvemos para atrás. Tenemos otra vez el corsé. Después llegará Paul Poiret, que será el que quite el corsé ya de forma definitiva. Pero, por ejemplo, tenemos en los años 20 las flappers, que son también un símbolo de liberación y de diversión, que vuelven a, después del crack del 29, un poco encorsetarse. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos otra vez una vuelta de la mujer tradicional de mano del New Look, ¿no? Por eso que es como bastante cíclico este hecho, ¿no? De la volatilidad de la mujer, la volatilidad de la estética femenina, perdón, principalmente también porque es eso, desde ya el siglo XIX se ha creado esta narrativa de que es el género femenino el que tiene esa preocupación por la tendencia frente al masculino, donde se vincula la masculinidad con la seriedad y por tanto con el no preocuparse de las tendencias, porque sí de la estética, porque obviamente hay una preocupación de la estética muy importante también, pero donde es mucho más inmóvil, donde la estética es un traje de 3 piezas, como ya hemos visto, ¿no? Y ahí. Me he liado un poco con la conclusión, creo yo, pero bueno, yo creo que has entendido, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, nada, yo ya me despido por hoy. Nos vemos el martes que viene, que vamos a hablar de Coco Chanel, un poco a mi enemiga, pero bueno, ya lo veréis el martes que viene. Y nada, si os ha gustado, yo vuelvo a repetir, seguidme en Instagram y en TikTok, suscribíos, comentad lo que os apetezca y nos vemos la semana que viene.